Dios bendiga. Entramos. Estos son um, uno de esos, una de esas ocasiones donde entramos a hora diferente. Estamos empezando a una hora y media fuera de lo normal. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2024. Ha sido una semana extraordinaria. Hemos tenido unos atrasos, así es que por eso es que estoy entrando a esta hora. Hoy vamos a estar continuando en el tomo 9, en la lección 9, en esta unidad 2 donde tratamos de mujeres piadosas en las escrituras. Vamos a hablar de un segundo personaje importante. En la unidad 1 estuvimos hablando acerca de hombres, personajes claves del Éxodo de Deuteronomio, y en esta ocasión, en esta unidad 2, vamos a estar hablando también de personas claves, pero en esta ocasión la mayoría o todas son mujeres. La semana pasada estuvimos hablando de el papel principal de lo que conocemos como la madre de Israel, a Sara. En la lección de hoy vamos a estar tratando acerca de Débora, que también se le considera como la madre de Israel, en un sentido algo diferente, un sentido madre en el sentido emocional, en cuanto a liderazgo también hablando. Con Sara fue donde su descendencia de ella salieron hijos. Con la persona de Débora no hay detalles o no hay referencia alguna de que ella en sí dio hijo a su esposo. Así es que por eso es que yo digo que Débora es la madre de la nación de Israel en el sentido espiritual, en el sentido de liderazgo, no en el sentido literal como Sara, que fue quien de ella, de su descendencia, de ella, de su vientre, se levantó la nación de Israel. Amén. Así que vamos así a orar para dar comienzo a esta clase número 9. Débora, profetisa y jueza. Padre Santo, Dios bueno, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has concedido de congregarnos todos, de unirnos y conectarnos, Padre, en este momento para continuar con el estudio de tu palabra. Que la palabra que tú tienes separada para nosotros en esta hora, Señor, nos ministre con poder y podamos, Padre Celestial, asimilar la enseñanza que tú nos tienes para esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que también está conectada, Señor amado, y se conectará también más adelante para recibirla. Bendice su vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad central dice que el Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a su pueblo. La definición que le di la semana pasada, vuelvo y se las voy a repetir. Adjetivo que describe a una persona. Piadoso o piadosa es un adjetivo que describe a una persona con una profunda y sincera dedicación a su religión, devoción a su fe. Es fiel, una persona que es ferviente y dedicada. Estas características son las que forman estos personajes que estaremos tratando en esta semana. Y Débora no es diferente. En realidad, en generalización, en la verdad central, cuando nos dice que el Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a otros, está hablando de esa característica, de ese adjetivo de personas líderes, personas que ocupan un lugar de importancia, o mentores que tienen un gran impacto en nuestras vidas, personas que son piadosas, personas que son fervientes, fieles y son sinceros en su dedicación al liderazgo. El verso clave es Jueces capítulo 5, verso 7. El capítulo 5 de Jueces, todo el capítulo, si usted se lo lee,
va a notar que este es el cántico que describe todos los detalles de lo que ocurrió en la historia que estaremos tratando en Jueces 4. Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Débora, una profetisa y jueza en Israel, fue a la que Dios usó para que el pueblo de Israel recibiera y conociera cuál era la voluntad de Dios para con ellos. Fue el canal de bendición que Dios utilizó a esta mujer para comunicar su voluntad a la nación de Israel. La historia, como ya les mencioné, está completa en Jueces, capítulo 4 y el capítulo 5. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 4 y en el 5 te lo dejo de asignación para que leas ese cántico de ella, ese cántico de victoria que detalla todo en forma poética y en forma impactante, que describe cómo fue esa victoria. Débora fue el quinto líder de los jueces que Dios levantó para Israel, para liberar al pueblo del yugo de la idolatría que ellos mismos habían causado. Por causa de su infidelidad, de su rebelión y la idolatría, el pueblo caía en cautiverio, caía en derrotados en manos del enemigo, y el enemigo Dios lo utilizaba para corregirlo, para traerle castigo por sus acciones. Llegaba un momento en su vida donde el pueblo entonces clamaba, se arrepentía y clamaba a Jehová por ayuda. Jehová los escuchaba, levantaba un juez, le daba la victoria, estaba en un tiempo en paz, en quietud, en adoración, y volvían a caer en el ciclo, se apartaban de Dios, y este era lo que se conoce como el ciclo vicioso del pueblo de Israel. En este ciclo vicioso, aquí es donde Débora es levantada como el quinto líder que Dios levanta para liberar al pueblo de aquella opresión que estaban viviendo bajo el gobernador, o bajo el líder, el rey de Canaán. Ella lideró en un tiempo en el cual los hombres estaban haciendo todo lo que ellos parecían que era lo mejor. No tenían un líder, no tenían dirección, andaban según su propia opinión. En Jueces capítulo 21, verso 25, al final de este versículo dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Así que después de la muerte de Josué y de su descendencia no había un líder, y se levantaba, y era que Dios levantaba jueces para dirigir. No había quien en realidad estuviera al frente del pueblo como tal. Débora se destacaba por su sabiduría, por su justicia y su liderazgo inspirador. Y la reputación de ella quedó establecida en el pueblo de Israel, y por esta razón es que venían a consultarla a ella, y ella era su líder espiritual, como también hacía decisiones judiciales. Por su gran sabiduría, por su gran devoción, por la manera en que Dios les revelaba sus mensajes, en la forma en que Dios guiaba al pueblo, es que se ganó el favor y el corazón de los israelitas. Y ella era la que tenía por costumbre ir a sentarse lo que le llamaron la palmera de Débora, ya que ella en Palestina para ese tiempo eran bien escasos este tipo de árbol, y había uno específicamente allí donde ella vivía, y ahí es donde ella se sentaba para juzgar, para traer consuelo, para traer dirección, para hacer juicios de lo que diera al caso. Después que la victoria que recibió, según la historia que vamos a estar hablando hoy, después de esa victoria que ella logró, ella gobernó y estuvo al frente del pueblo por 40 años que hubieron de paz. Vamos a ver qué sucedió en el capítulo 4 de Jueces, y comenzamos con el versículo del 1 al 10.
Débora declara el mandato de Dios. Nos dice, después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, y con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. El libro de Jueces tiene una historia que cubre aproximadamente 300 años de historia, porque es desde el momento en que Josué y su no descendencia, su generación, generación muere. Eso desde el momento en que Josué muere hasta el momento donde Saúl es coronado como rey, el primer rey de Israel. Todo ese transcurso de historia lo encontramos registrado en el libro de los Jueces. Así que por fin ya están los israelitas habitando la tierra que Dios le había dado. Pero a menudo, desafortunadamente, ellos eran infieles. En la unidad 1 estuvimos tratando acerca del llamado de Moisés, los personajes que impartieron consejo en su vida, cómo ese liderazgo también fue enriquecido, el llamado de Josué y cómo Josué los dirigió para... Josué, la asignación de Josué era llevar al pueblo a conquistar la tierra. Así que una vez que ya están conquistado la tierra y ya están en el lugar habitando lo que Dios le prometió, desafortunadamente su proceder fue continuamente una infidelidad. Rompieron aquel pacto, aquel acuerdo que se había comprometido ante Dios antes de entrar a la tierra prometida, donde ellos, así como Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. De la misma manera el pueblo se comprometió, pero vemos a través de esa historia que vemos en el libro de los Jueces esta continua infidelidad. Como explica Jueces capítulo 2 verso 1, y se levantó después de ello, hablando en ello se está refiriendo a Josué y su generación. Se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Josué capítulo 2, verso 10. Después que él falleció con toda esa generación, esa próxima generación, recuerde, la generación que estuvo con Moisés en los 40 años en el desierto, tal y como ellos lo pidieron, así sucedió. Ellos hubieran preferido morir en el desierto y allí murieron. Así que después de esa generación, la que estuvo con Josué fue la que se levantó y conquistaron la tierra. Ahora, después que esta generación con Josué muere, la próxima que se levanta es una generación que
se olvidó de Dios. No conocía a Dios, no tuvieron esa experiencia que tuvieron sus antepasados. Ni los que murieron, ni los que estuvieron ni los que fueron liberados de Egipto, ni los que estuvieron en la conquista. En lugar de seguir los mandatos de Dios y en lugar de expulsar a los habitantes de Canaán, tal y como las instrucciones se le habían dado específicamente, los israelitas permitieron que algunos de ellos quedaran con vida y que permanecieran allí en Canaán. Y este pueblo pagano, junto con sus dioses, se convirtieron en un estorbo, en una trampa para los israelitas, porque permitieron que ellos habitaran y se contagiaron y a eso y cada rato, y por eso es que era fácil el pueblo de Israel caer en idolatría, en desobediencia, en rebelión. Después de la muerte de Ahor, que fue el juez que se había levantado para que fueran liberados de la opresión que estaban sufriendo, porque los enemigos que Dios, que estaban al lado de ellos, los rodeaban. Dios le daba la victoria a los enemigos de Israel para castigar a Israel por su rebelión. Y cuando el pueblo se arrepentía y oraba, clamaba a Dios, Dios levantaba un juez. Le repito, en este caso, después que el juez Ahod había fallecido, entonces los israelitas, ¿qué hacen? Vuelven a caer en el siglo de la apostasía. O sea, vuelven a la desobediencia voluntaria a Dios. Que vemos tantas veces que se repite este ciclo vicioso a través de toda la historia. Ellos, Jueces capítulo 4, verso 1, vuelve y dice que ellos se olvidaron de Dios e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En este ciclo anterior, que había implicado adorar a los Baales y a las imágenes de acera en lugar del Señor, como vemos en Jueces capítulo 3, verso 7, debido a esa infidelidad, Dios permitió que el rey de Canaán, Javín de Azor, conquistara a los israelitas. Put it back so I can read it. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Por causa de esa desobediencia es que Dios entonces le da la victoria al rey Javín, el rey de Canaán, sobre los hijos de Israel. Y estuvo en opresión el pueblo por 20 años. El líder principal o la mano derecha del rey Javín, del rey de Canaán, fue Sísara. Así que por esos 20 años el pueblo de Israel fueron oprimidos, sufrían constantemente violencia, ataques violentos, y también el enemigo venía, ellos venían a cobrarle, a quitarle sus ganancias, a destruir sus propiedades. Eran por 20 años una constante opresión, una constante miseria. Y ahí es donde ellos, es que después de 20 años bajo la opresión de este líder Sísara, no pudieron más, y es que ellos claman a Jehová y le piden ayuda a Jehová. Capítulo 4, verso 13. 3, perdón. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, está hablando de Sísara, un hombre bien preparado. Él tenía un gran ejército, un gran equipo, y los oprimía con crueldad. Jehová entonces responde a la oración de ellos, y es donde levanta y guía a Débora, la profetisa, para que sea el vaso, el instrumento, y traer liberación a los israelitas. Es interesante notar que este ciclo vicioso, este ciclo de apostasía, no era
no se formaba de una manera tan obvia y tan abierta. Más bien era una forma, era algo que venía formándose de manera pasiva, de algo de poco a poco, porque realmente mientras el pueblo poco a poco se olvidaba de Dios, poco a poco su corazón se iba enfriando, se iba revelando, se venía apartando de Dios más y más. Es muy fácil para nosotros caer en la misma trampa que el pueblo de Israel cayó, porque otra vez, siempre digo que muchas veces somos muy rápidos para criticar y señalar al pueblo de Israel por su dureza, por su forma de comportarse, por su constante caída a la rebelión, a la idolatría. Somos muy rápidos para estar criticando y para estar señalando y casi se nos hace hasta difícil entender cómo es posible, cuando la realidad es que nosotros también corremos el mismo peligro, porque también nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Nosotros fácilmente podemos copiar esta mala acción. Podemos proceder de esa misma manera cuando nosotros también nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho por nosotros y comenzamos hasta a descuidar nuestro tiempo de devoción personal, cuando comenzamos a olvidar de fortalecer nuestra fe con Él. Nos da lo mismo si vamos o no vamos a la iglesia. No hace ninguna diferencia. No hay esa inquietud de, pues, no voy a la iglesia hoy, ¿qué importa? O descuidamos nuestro tiempo de devoción privada, de compartir el tiempo con otros hermanos en la fe, de ponerle atención a la voz de Dios, de buscar más de su presencia. De esa manera es que nosotros, como el pueblo de Israel, caemos en la trampa. Porque esa rebelión, ese descuido espiritual que puede llegar a nuestras vidas es de esa misma manera. Poco a poco nos vamos olvidando, poco a poco le estamos dando menos interés, poco a poco nos vamos soltando del privilegio y la responsabilidad que nosotros tenemos como personas salvas. Nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. En una ocasión el pastor ha hablado de unas prédicas de que cuando las bendiciones se convierten en maldiciones, porque cuando hay bendición, también como que nos olvidamos de Dios y muchas veces la bendición, en lugar de ser un avance más, de un acercamiento más a Dios en obediencia, en gratitud, en fidelidad, porque además no hay nada que nosotros podamos hacer o decir para ganarnos el favor de Dios, pero muchas veces permitimos que las bendiciones sean lo que nos alejen más de Dios. Y de esta misma manera podemos ver que este ciclo vicioso de los israelitas es algo que tú y yo también podemos caer en la trampa. Este abandono puede dar cuando abandonamos o descuidamos nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, en congregarnos, en leer su palabra, en fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros abandonamos estas prácticas, estos ejercicios espirituales, lo que hace es que la fuerza, la voz de la cultura, la voz de este mundo tiende a hacerse más fuerte y tiende a influenciarnos más y tiende a tener más poder e influencia e importancia en nuestra vida más que la palabra de Dios. Así que el olvidar a Dios inicia un ciclo de pecado y de rebelión. Y de esa manera que el pueblo de Israel constantemente caía en este ciclo vicioso, porque es algo que tú y yo también podemos caer cuando nos descuidamos, cuando poco a poco comenzamos a olvidarnos de quién es Dios, de todo lo que Él ha hecho, cuando comenzamos a descuidar las cosas que realmente fortalecen nuestra fe. Sé que cuando Barak escuchó el plan de batalla, finalmente se le acerca
Débora lo manda a buscar. Precisamente ella manda a buscar por Barak, un hombre capaz, un hombre preparado en lo militar, en la guerra, en la batalla, y ella lo manda a buscar. Y le dice, ¿no te ha mandado a ti Dios, te ha dirigido a que tomes acción y vayas y entres en batalla? Ella le habla con esa seguridad y con esa convicción y con esa firmeza de que Barak ahora siente certeza y confianza de que puede entrar en la batalla. Ella le da palabra de victoria. Ella le asegura, Jehová ha de dar la victoria. Tienes que ir a luchar, tienes que ir a batallar. La victoria ya está segura porque ya Jehová lo ha dicho. Esta mujer, Débora, la que ya es bien conocida a través de toda la nación, a través de todo el pueblo de Israel, es conocida porque Dios habla a su vida, Dios le revela, Dios la dirige y su palabra es tan cierta que Barak sintió fortaleza y valentía y él se arraigó de esa palabra. Ahora, a pesar de que Barak creyó que Débora hablaba en nombre de Dios y él estaba ahora dispuesto para ir y enfrentar al enemigo, hay algo que Barak añadió y le puso una condición a Débora. Le dice, yo voy, yo acepto y yo creo que la victoria es nuestra, yo creo que Dios está hablando a través de ti, pero lo que yo necesito es que tú vayas conmigo. Solo tú, hablando a Débora, solo tú si vienes conmigo. Yo iré, pero solo y únicamente si tú vienes conmigo. Te podías preguntar por qué es posible que un hombre capaz, un general equipado, uno llamado precisamente y específicamente por Dios, que Débora lo mandó a buscar para confrontarle y decirle, pero ya Dios te lo ha dicho, ¿por qué no lo has hecho? ¿Cómo es posible de que él necesitara la compañía de Débora para ir a la batalla? Débora no era un soldado militar. Y como que no hay claridad en uno pensar qué había en la cabeza de Barak para pedirle a ella que lo acompañara. Podría ser que Barak reconociera que Dios estaba allí en la persona, de que Dios, que el tener simplemente la presencia de Débora era una representación de Dios mismo en medio de su pueblo. También podría ser de que para él viera que no le interesa la opinión de los demás. Él en su papel de líder, de general, de militar, no le importaba lo que otros dijeran al él pedir que una mujer lo acompañara a la batalla. Está dejando saber también que quizás para él lo que le importaba más era el bienestar y la liberación del pueblo de Israel. Podrían haber muchas razones por las cuales él pidió la compañía de Débora, sea porque él creyó que la presencia de ella era un recordatorio, una firmeza de esa promesa. Nosotros podemos aprender de este ejemplo, de este equipo. Quizás la razón por la cual Barak le haya pedido a Débora, una mujer que no es militar, no es guerrera, en que lo acompañara a la guerra, y es porque es el mismo sentir que tú y yo podemos sentir cuando tenemos a alguien cerca de nosotros, cuando estamos atravesando por algún momento difícil. Una persona que por su experiencia nos ayuda a sentirnos a nosotros más tranquilos y más confiados
en lo que estamos, que podemos recibir el apoyo de esa persona y nos podemos sentir más confiados mientras atravesamos alguna crisis, alguna dificultad, porque podemos depender de la experiencia de esa persona. Por ejemplo, el escritor de esta lección pone algunos ejemplos como un consejero matrimonial. Quizás al tener ese consejero, la pareja, el matrimonio puede sentirse más seguro para poder trabajar juntos durante la crisis que estén atravesando. Quizás un asesor financiero, si hay una crisis financiera que tú estás atravesando, tu consulta con un experto en finanzas, con un contable, con alguien con experiencia en esa área, puede darte directrices, puede ayudarte, puede conectarte para algún servicio. Así es que la experiencia de esa persona que te ayuda y te acompaña a atravesar esa crisis que estás pasando. Tal vez puede ser también hasta un amigo que nos ayude a nosotros a mantenernos, a rendir cuentas. Quizás un amigo, una persona que nos conozca y sabe que si estamos haciendo o vamos a hacer algo mal, ese buen amigo o buena amiga nos puede corregir, nos puede decir, no hagas eso, ¿qué estás haciendo? No es por tu bien. Que hay verdades que duelen, pero que son personas que prefieren decirte la verdad por más que duela y prefieren decirte y corregirte por el bienestar tuyo. Así es que en ese sentido es que podemos interpretar o podemos ver o podemos aprender de este tipo de dinámica de relación de Barak y Débora. Al él pedir que ella lo acompañara, es exactamente ver a una persona que lo ayude a él a atravesar ese momento tan difícil. Él sintió con las palabras de ella, con las promesas de que Dios ya le había dado la victoria, solamente él tenía que ir a batallar. Las palabras de ella lo ayudaron a él a llenarse de valentía y de fuerza para enfrentar al enemigo. Puede una persona, algo tan sencillo como con su presencia, que ni siquiera tiene que decir nada, solamente su presencia nos ayuda a nosotros a recordar las promesas de Dios, nos ayuda a nosotros lo bueno que es Dios para con nosotros y nos ayuda a recordar de que no estamos solos en la lucha. Así tan simple como la presencia de alguien que nos apoye puede significar esta petición, el significado de la petición de Barak. Débora entonces aceptó acompañar a Barak y le dice en el verso 9 de este capítulo 4, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ella se levantó y lo acompañó. Sé que Débora y Barak ahora establecen su campamento militar en Cedes. Y ellos, una vez que levantaron campamento, comienzan a trabajar juntos y comienzan a ir a sus alrededores para buscar soldados. Ellos comenzaron a visitar, a viajar por los territorios alrededores y lograron reunir a 10,000 soldados listos para la guerra. 10,000 se oye un montón. 10,000 parece que hay fuerza. Pero recordemos que la victoria no está en los números. La victoria no está en la cantidad. Vamos a ver en lo que pasa ahora en esta segunda parte. Ya Débora, con palabra firme, ya ella declara el mandato de Dios. Y ahora que llama a Barak, Barak siente valentía. Hay un acuerdo donde ella la acompaña. Ella dice, está bien, vamos, pero recuerda que la victoria no va a ser tuya. Y a él no le interesa. Él se sentía ya seguro con la compañía de esta gran mujer de Dios, una mujer piadosa. Van, acampan y alrededor buscan a 10,000 soldados listos. Ahora, del 12 al 16 del capítulo 4 de Jueces, vamos a ver cómo es que Dios da la victoria. Ya Dios le había prometido que la victoria era asegurada. Vamos a ver cómo. Vinieron pues a Sísara las nuevas
Vinieron pues a Sísara las nuevas de Barak, hijo de Abinoab. Había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros erados, con todo el pueblo con él que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Entonces, Sísara, el comandante del rey Jabín, del rey de Canaán, que por 20 años estuvo ahí dando opresión a los israelitas, se entera que ahora Barak se ha levantado y ha juntado a un ejército para entrar en guerra con ellos. Sísara levanta todo su ejército con todos sus 900 carros y con todos los que lo acompañaban también, con un total de 100,000 guerreros. Ellos eran 10,000 en Israel. Sísara tenía un gran equipo de 100,000. Esto parece abrumador. Por eso les digo que la victoria no se debe en los números. Cuando Sísara escuchó que Barak estaba reuniendo un ejército, Sísara hizo exactamente lo que Dios dijo a Barak que haría de hacer. En el verso 7 del capítulo 4, anteriormente, el versículo 7, ya Dios había dicho: y yo traeré hacia ti de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, del rey de Canaán, con sus carros y ejércitos. ¿Y qué más dice la promesa de Jehová? Los entregaré en tus manos. Así que sin importar el número, sin importar el tamaño, sin importar la reputación, sin importar de tantos años de opresión, de control, ya Dios ha dicho: yo te los entregaré en tus manos. Todo el ejército de Sísara, con sus 900 carros herrados y con todo el pueblo que estaba con él, allí se encontraban listos para enfrentar en la parte baja de Tabor. En la parte alta está Barak con su ejército y Débora. En la parte baja del monte Tabor está Sísara con sus 900 carros y todos los que andaban con él. Imagínense este gran escenario donde ellos miran hacia abajo, ese hormiguero de ejército, esa gran cantidad de ejército. Pudo haber sido abrumador para cualquier persona ver ese tamaño, esa gran cantidad del enemigo al frente. Cuando mira Débora en ese momento, con autoridad, le dice a Barak: levántate, que el día, la hora, el momento llegó. Ahora es el momento en que debes de ir a atacar. Ahora debes de actuar. Aún y con toda esa vista impresionante de ese gran número de enemigos, de carros y tropas, parecía algo, quizás le temblaba los huesos a cualquiera, hasta el más guapo podría haber temblar. Pero cuando Débora habló con esa aseguranza, habló con esa certeza, y el pueblo de Dios tenía esa ventaja que no tenía el enemigo que lo esperaba abajo. El pueblo de Dios y Barak juntos tenían el apoyo de este Dios invisible.
tenían el apoyo de Dios, la promesa de Dios, de que saldrían exitosos. En el verso 14, ella le dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Te has olvidado. Debe de estar seguro. Había llegado el momento. Ya Jehová ha dado la victoria. Ese mismo día los israelitas derrotarían a Sísara. Barak se levantó junto con sus 10 soldados, 10,000, perdón. El número sigue siendo pequeño comparado al enemigo. Salieron, dice que ya Jehová había ido delante de él. O sea, hay otras historias, hay otros eventos en la Biblia donde podemos ver cómo Dios sale adelante y cómo Dios de manera sobrenatural le da la ventaja a su pueblo para que tengan la victoria. En la forma en que Jehová salió delante de Barak y su pueblo y los 10,000 soldados, es la forma sobrenatural donde comenzaron, Dios provocó una lluvia de granizos. Esos granizos que cayeron tan fuertes sobre el ejército enemigo, que esa lluvia prácticamente cegó totalmente al ejército enemigo, dándole así ventaja al equipo, al pueblo de Dios, a los soldados, a los 10,000 soldados y a Barak, de así derrotar completamente al enemigo. Entraron, corrieron tras ellos y los destruyeron totalmente. Cuando Sísara ve la derrota donde su ejército, por más grande que fuera, estaba siendo derrotado de esta manera sobrenatural, y más el golpe final físico de parte de los soldados de Israel, él arranca, él va, huye y abandona su lugar de líder, abandona su lugar de guerra, dejó al olvido totalmente a su ejército. Es interesante ver cómo este hombre abandonó su carro, abandonó a su ejército y huyó para salvar su propio pellejo. Pero la dinámica principal aquí de esta historia, en este momento, es que Débora y Barak tuvieron un papel único. Cada cual tuvo una parte esencial en esta victoria que ya Dios había declarado. Débora, como ya les dije, no era un soldado militar. Débora no era un comandante de ejército. Ella simplemente habló palabra. Ella simplemente proclamó la verdad. Ella simplemente proclamó el mensaje que el Señor había dado. Ella, además de decir ya la victoria está, también dio la orden de ataque. Ella fue la que llamó a la batalla con la promesa de la victoria y dijo el momento en que tenían que actuar. Porque ella nos da a nosotros el ejemplo de los líderes piadosos que hay en nuestras vidas. Son esas mismas personas que pueden hablar a nosotros palabra de confianza, palabra de certeza de que nosotros podamos permanecer en las promesas de Dios. Esas personas impactantes, personas de influencia, personas líderes que podemos tener en nuestras vidas, que nos ayuden a recordar las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Cuando enfrentamos batalla y quizás nos podamos sentir con duda, ese tipo de personas necesitamos a Déboras en nuestras vidas, que nos ayuden, nos imparten fortaleza, nos imparten confianza, nos inspiran a nosotros a descansar en la salvación de Jehová, a estar seguro de que Dios tiene todo en control, de que Dios ha dado la orden de victoria.
Así que finalmente Sísara, después de haber abandonado, que arrancó y huyó para salvar su propio pellejo, llega a este lugar, específicamente a la tienda de Heber. En la parte que nosotros leí en los versículos 10 arriba, los versículos 11 y 12, el versículo 11 nosotros leí, pero siempre se los recuerdo. Hay una persona clave. Esta persona que ahora vemos dónde sale a relucir, la esposa de esta persona en el verso 17. Sísara se fue, en lugar de irse a su casa, él fue a la tienda de Heber. Dice que huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber, Ceneo. I need to go back and read this. En el versículo 11 de capítulo 4. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Este es el personaje que les quiero decir. Esta es la relación que había con esta persona en particular. Heber Ceneo, hijo de Obad, suegro de Moisés. Hay una relación en esta persona, pero esta persona, según el versículo 17, vemos que supuestamente había hecho alianza, había estado en paz con el rey Jabín, el rey de Canaán. Estaba como que en contra de su propia gente. Heber. Lo interesante de esta historia es que la mujer de Heber, Jael, tenía su fidelidad contraria a la de su esposo. La fidelidad de su esposa Jael permanecía con el pueblo de Israel. Aunque Heber, al parecer, hizo alianza con los enemigos de Israel, que en este caso es Jabín, Jael demostró esa fidelidad a los israelitas, a su pueblo. Su pueblo en el sentido de relación de matrimonio, no de sangre, ella no era israelita. Cuando Jael vio que Sísara se acercaba, Jael salió al encuentro de Sísara. Sísara en general que salió corriendo, huyendo, ¿verdad? Y ella logró convencerlo para que entrara en su casa, en su caseta, porque no era una casa así como nosotros lo tenemos, que entrara en su casa, donde ella le aseguraba que él iba a estar seguro, que sí. Ella le dice, si alguien viene y pregunta si te he visto o si estás aquí, obviamente voy a decir que no estás aquí. Ella logró convencerlo, ella le pide a él, Sísara le pide agua, en lugar de agua, ella le da leche. Esta leche lo que causó en él es un sueño, y él entró en ese sueño profundo. Y la historia, a pesar de que es una historia extremadamente brutal en la forma en que ella tomó venganza, en la forma en que ella mató o terminó con la vida de Sísara, en la forma física que ella lo hizo, léete la historia si no te la sabes. Porque tengo que dejar algo de curiosidad para aquellos que no saben la Biblia, para que la lean. Si ustedes la saben, pues ya saben lo que me refiero. En la forma tan brutal que ella cumplió con su papel. Ella cumplió con su papel en cuanto al plan de la liberación de Dios. Los versículos 20 al 22 es en la forma en que ella cumple. Y en el verso 23 dice, take it out, porque es para que se lo lean. En el versículo 23 es donde se habla de la respuesta o la confirmación de lo que ya Dios había dicho. De esta manera es que Dios cumple su promesa. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel.
por la forma en que Jael aprovechó la oportunidad para ella cumplir su papel en este plan maravilloso de Dios. Jael aprovechó esta oportunidad cuando se le presentó. No es que ella estaba intencionalmente involucrándose en una guerra que no era de ella. Simplemente ella vio la oportunidad, ella reconoció el papel importante, ella tomó acción y fue plan de Dios que así lo hiciera. Jael aprovechó aquella oportunidad y ella usó las circunstancias, la oportunidad, sus habilidades para cumplir con el propósito de Dios. Ella nos enseña a nosotros que nosotros debemos de aprender a utilizar lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestro tiempo para la bendición, para cumplir el propósito de Dios. Nosotros también podemos obedecer a Dios haciendo la labor que Él pone delante de nosotros. Y así con la dirección de Él y con las habilidades que Él nos ha otorgado y con los recursos que Dios pone a nuestra disposición, nosotros también podemos lograr cualquier cosa que Él nos ordene. Dios usó tanto a Débora como a Jael de manera sobrenatural para ponerle fin a la despiadada opresión de los cananeos sobre el pueblo de Israel. De igual manera, en ese trabajo en equipo que estuvo Barak y Débora, porque ambos reconocieron claramente que la victoria que habían presenciado no se debía a sus propias habilidades, no se debía a quién es más macho que quién, no se debía a quién es más poderoso que el otro o que es más conocido y más respetado por la gente sea. Esta victoria que ellos obtuvieron se debió a la misma presencia de Dios. No se debió al liderazgo de nadie o a las fuerzas tácticas que hubieran preparado. Gracias a su objetivo común, ellos tenían en mente y tenían claro cuál era el objetivo principal y mayor. No era tiempo de estar buscando reconocimiento y para saber quién es el que iba a mandar. La manera en que ella responde, yo voy a ir contigo, pero va a ser por mano de mujer, la victoria donde la llegará, no era tampoco en manera de burla o de sentir inferior al hombre. Es una manera de entender que no era basada en fuerza humana, que era simplemente la presencia de Dios, es el método de Dios, porque Dios usa quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiera, en la manera que Él desee, para traer bendición a su pueblo, para cumplir sus propósitos. Débora lo tenía claro, que no se debía a la destreza de ella ni a su liderazgo. De la misma manera como Barak entendió y comprendió que tampoco se debía a su liderazgo como general militar con su experiencia. Toda la victoria se debió simplemente a la presencia de Dios. Ellos reconocieron el motivo principal, la causa principal, unieron fuerza y cada uno de ellos se dedicó a obedecer a Dios en la parte del plan que Dios los asignó. Ocupa de hacer tu parte, ocupa de hacer lo que a ti te corresponde, lo que Dios ha puesto en tus manos. Haz tu parte, yo hago mi parte y trabajamos todos en equipo para la gloria de Dios. Ambos pudieron haber ellos dejaron el orgullo humano hacia un lado y mostraron humildad hacia Dios y humildad hacia uno al otro. Y nosotros sacamos de este ejemplo o podemos aprender de este ejemplo en este trabajo en equipo y podemos hacer lo mismo, porque sabes que después de todo el objetivo principal que tú y yo tenemos como iglesia es cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. No se debe de si eres persona con mucha educación, eres mujer, eres hombre, no importa tu trascendencia, de qué cultura es, de qué nacionalidad.
No se trata nada de eso, de nuestras habilidades. Más bien, nuestro objetivo debe de ser en cumplir a lo máximo la gran comisión que se nos ha dejado como iglesia y cumplir el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra existencia, con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es de igual manera amar al prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión no es una oferta, no es una idea, no es una sugerencia. La gran comisión es la orden que se nos ha dejado como seguidores de Cristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todos nosotros, cuando nos enfocamos en el propósito mayor, en el bienestar de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en el expandimiento de la iglesia, y hablamos acerca de Cristo, de lo que Él es, de su misión y su propósito, cuando todos trabajamos y hacemos nuestra parte, llegamos a cumplir con esta gran comisión y logramos tener todos un éxito. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. No se debe a nuestra fuerza, a nuestra experiencia, a nuestras habilidades, a nuestro tipo de profesionalismo. Nada de estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué podemos aprender? Muchas cosas, pero les dejo con estas principalmente. La importancia de nosotros entender y ver cómo este ciclo vicioso afectó a ellos para que nosotros evitemos hacer lo mismo. Porque lamentablemente la otra generación que se levantó después, que creció, después los recuerdos de la victoria de Débora y Barak también se fueron al olvido. Estamos viendo cómo esta generación, la próxima generación que se levantaba, olvidaba las victorias anteriores, del pasado. La generación que salió de Egipto y experimentó la gloria de Dios en la salida de Egipto, murieron en el desierto. Una nueva generación se levanta para ir a la conquista y tuvieron victoria. Una vez que esta generación muere, con Josué y esta nueva generación vuelven a apartarse de Dios, no conocen a Dios, se levantan jueces. Y aquí vemos con lo mismo. Una vez que esta nueva generación que se levantó, de esa misma manera se olvidaron de la victoria de Débora y Barak y volvieron a caer en la apostasía, volvieron a caer en el pecado. ¿Qué aprendemos de este siglo de apostasía de los israelitas? Número 1, cuidarnos de no caer en el mismo patrón. En lugar de nosotros olvidarnos por completo de Dios, como ya les dije, de esa manera tan sublime, que no es obvia, una manera en que empezamos a no importarnos si faltamos o no a la iglesia, cuando ya no dejamos de congregarnos, no dedicamos tiempo a Dios en la oración, en nuestra devoción, y poco a poco nos vamos apartando, comenzamos a olvidarnos de Dios. En lugar de nosotros olvidarnos de Dios por completo, podemos mejor relacionarnos personalmente con Él, procurar cada día mantener esa relación viva. En lugar de escuchar a nuestra cultura, porque así la voz del Espíritu como que va opacándose y va siendo overpowered, ganando fuerza. Y en lugar de nosotros escuchar nuestra cultura, nosotros podemos escuchar a los líderes que nos animan a confiar en las promesas de Dios. En lugar de nosotros acomodarnos a esta cultura, en lugar de acomodarnos para decir de que está todo bien. Hay una frase que me vino a la mente hoy y pensé, ¿será posible de que Dios cambia con el tiempo o el tiempo cambia a Dios? Y dije, fíjate, ninguna de las dos es verdad, porque Dios no cambia. Y muchas veces cuando permitimos y dejamos que la cultura siga hablando, corremos el peligro de llegar a creer de que es así, de que Dios se ajusta a nuestra agenda, de que Dios se ajusta a nuestro mundo pervertido.
Número 3 o 4, en lugar de experimentar el juicio, nosotros podemos descansar sabiendo que Dios va delante de nosotros y ha provisto todo lo que necesitamos para llevar una vida de piedad y una vida correcta, para que nuestra fe siga creciendo. Se nos dice, creo que no tengo la cita bíblica aquí. Primera de Pedro, I think it is Primera de Pedro. Tengo el versículo, pero no anoté toda la cita bíblica. Te digo ahora, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó, porque por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mientras nosotros tengamos esa relación viva con Dios, Él nos dará a nosotros la fuerza, nos dará la guianza, pondrá personas en nuestro camino que nos ayudará a atravesar esos momentos difíciles, que nos ayudará a recordar sus promesas y podemos estar confiados de que la victoria ya está segura. Solamente tenemos que seguir batallando, seguir caminando y seguir creyéndole a Él. Espero que esta palabra haya sido alentadora para ti en esta hora maravillosa. Así es que oramos. Padre Santo, Dios bueno, gracias. Gracias por esta palabra alentadora que nos ayuda a nosotros a recordar, Señor, que en los momentos de dificultad, los momentos que pueden entrar a nuestras vidas de duda, que podamos recordar, Señor Jesús, tus promesas, que contamos con un Dios todopoderoso, que no tenemos que tener, Dios, tener temor a lo que no conocemos, porque ya tú todo lo conoces, Señor amado. Te damos gracias por las vidas, Señor, que tú pones a nuestro camino, por las mujeres y hombres piadosos que tú pones en nuestras vidas, Señor, en nuestro camino para ayudarnos a seguir creciendo, y que de igual manera nosotros también podamos ser de consejo y alentador a otras personas que estén atravesando por momentos difíciles. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos con el favor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que sea también a las 7 de la noche el próximo viernes. Iglesia del Calvario, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Estaremos celebrando a Dios primeramente y vamos a estar dándole honor a nuestros pastores, el reverendo Osvaldo y Abigail Torres, ese domingo. Si estás por ahí y no tienes una iglesia, estás en nuestra área, te invito a que nos visite y celebremos juntos el ministerio de nuestros pastores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenos días, buenas noches y buenas tardes donde quiera que estén en este momento. Bendiciones.